Como bien sabemos y dicho de un modo muy simple, la ética se preocupa de evaluar o juzgar nuestras acciones desde un punto de vista moral. Es decir, se pronuncia acerca de si estas acciones son buenas o son malas. Si queremos entonces referirnos a los desafíos éticos planteados por la ciencia, la tecnología o la innovación, ello implica necesariamente, aunque pueda sonar un poco duro, hacer un juicio de valor al quehacer de estas disciplinas y también a quienes las practican. En buenas cuentas, pronunciarnos acerca de si estas disciplinas son buenas o son malas. La existencia de la ciencia y la tecnología se justifican moralmente en dos grandes ámbitos: en la contribución que hacen al conocimiento del hombre y de su entorno, y en la contribución que hacen al bienestar de éste sin dañar la sociedad ni el entorno ambiental. Actualmente, la ciencia y la tecnología están muy sobrepuestas. No es posible tener avance tecnológico sin una firme sustentación científica, pero tampoco la ciencia avanza sin la tecnología. Nadie discute hoy que el avance científico y tecnológico son esenciales para el desarrollo. Parece menos claro, sin embargo, que debemos mirar el desarrollo científico-tecnológico desde una perspectiva ética, social, política y ambiental, ya que el eje central del desarrollo científico-tecnológico son los seres humanos. Como ha dicho Juan Rus, nuestra forma social de vida está indisolublemente vinculada a los designios de la ciencia y la tecnología. Al mismo tiempo, ellas tienen lugar en contextos culturales determinados y constituyen, por lo tanto, parte fundamental de la cultura y, por ende, de la sociedad. El desarrollo científico-tecnológico ha dado al hombre un enorme poder sobre la vida y sobre el medio ambiente. La bioética, una ética aplicada, busca dar respuesta a los problemas derivados de esta situación, asegurando que los medios que se utilizan y las manipulaciones técnicas que se realizan se ajusten a fines propiamente humanos. La bioética surgió en íntima relación con la medicina y se desarrolló en un comienzo como una deliberación sobre los medios. Con el tiempo, y debido fundamentalmente al gran desarrollo biotecnológico, la deliberación bioética se ha extendido también hacia los fines. El gran desafío que la cultura actual plantea a la bioética hoy dice relación con un buen deliberar sobre los fines. En general, toda la sociedad intuye o sabe en algún grado que los conocimientos científicos y tecnológicos pueden usarse para bien o para mal. Volvemos entonces al problema planteado inicialmente. ¿La ciencia y la tecnología son buenas? ¿Son malas? De acuerdo con la concepción de la neutralidad valorativa, la ciencia y la tecnología no son ni buenas ni malas en sí mismas. Ni los científicos ni los tecnólogos son responsables del uso que otros hagan de sus descubrimientos o inventos. Así, por ejemplo, el descubrimiento de la energía atómica no es ni bueno ni malo. Será muy bueno, tomando las precauciones adecuadas, si se usa, por ejemplo, para producir energía eléctrica, pero será muy malo si se construye una bomba y se lanza sobre Hiroshima y Nagasaki. En contraposición a esta visión de la neutralidad valorativa, existe otra que postula que la ciencia y la tecnología no son éticamente neutrales, puesto que ambas se entienden como constituidas por sistemas de acciones intencionales. Ello porque deliberadamente se buscan ciertos fines en función de determinados intereses y, por tanto, son susceptibles de una evaluación ética o moral. Así, los problemas éticos que surgen de hacer ciencia y tecnología no solo tienen que ver con el posible uso de los conocimientos o sus aplicaciones, sino también con las intenciones de quienes las realizan, los fines que se persiguen y los resultados que se producen. La concepción de la neutralidad valorativa y, por tanto, ética de la ciencia y la tecnología puede ser considerada aceptable,
puesto que no es posible evaluarlas moralmente en general. Se ha criticado, sin embargo, que esta tesis no considera, por ejemplo, que la tecnología funciona con hechos concretos, que se persiguen determinados fines que se logran con ciertos medios. Por tanto, los sistemas técnicos concretos sí pueden ser evaluados moralmente y entonces no serían éticamente neutros. Un poco más difícil es percibir estas características en la ciencia básica, pero los proyectos de investigación también pretenden alcanzar ciertas metas o fines y utilizan determinados medios para conseguirlos. La mayoría de las veces, estos fines y los medios utilizados son aceptables moralmente o éticamente, pero no siempre. Ambas tesis, por lo tanto, pueden tener tal vez una parte de razón. Los problemas éticos que plantean la ciencia y la tecnología no se limitan solamente al uso que se puede hacer de los conocimientos o de las técnicas, puesto que si hay una intencionalidad detrás, como ya dije, entonces surgen problemas éticos en relación con estas intenciones. Según los expertos en estos temas, un rasgo distintivo de las tecnologías es que son creadas por el hombre para dominar, controlar o transformar ya sea objetos concretos, naturales o sociales. Podemos plantearnos entonces si el dominio, el control o la transformación de estos objetos representan un problema ético. No es posible hacer un juicio abstracto. El juicio desde un punto de vista ético solo puede y debe hacerse para cada caso en particular. Un mismo ejemplo sirve para ilustrar los problemas éticos derivados de una investigación aplicada que pretende recompensa económica o que solo tiene un interés científico básico. Una compañía farmacéutica decide probar en humanos el efecto de una droga. Los efectos de ella se desconocen. Se llama entonces a voluntarios para el experimento, pero no se les advierte sobre los posibles riesgos. Se les oculta el hecho de que no se conocen los efectos de la droga. Ello implica que, como consecuencia de la falta de información, las personas no pueden tomar una decisión libre y autónoma. Como podemos apreciar, en este caso no es difícil juzgar la acción de la compañía como éticamente inaceptable. Más aún, considerando que la industria farmacéutica pretende comercializar la droga y obtener beneficios económicos. ¿Y qué pasa con los científicos involucrados? Este es un problema sumamente complicado. Un problema ético parecido puede darse en un contexto de ciencia básica. Por ejemplo, si solo se quiere saber si la droga es o no útil para curar una enfermedad, una situación donde no existen fines comerciales a priori. Pero tampoco se informa debidamente a los voluntarios que se utilizan, ni de los fines que se persiguen, ni de los riesgos que corren. En ambas situaciones, las personas están siendo utilizadas como medios. Por tanto, la conducta de los científicos participantes es cuestionable éticamente. Parece claro, entonces, con estos ejemplos, que las aplicaciones tecnológicas no son éticamente neutras y, por tanto, son susceptibles de ser evaluadas éticamente. Ello no es a veces igualmente claro para la ciencia básica. Un aspecto interesante y con claras implicancias éticas, especialmente en lo que se refiere a investigación tecnológica, dice relación con los medios y los fines. Cuando los medios que se eligen para alcanzar un fin determinado son adecuados, se dice que se ha hecho una elección racional de los medios. Esta es una parte importante que los que postulamos a proyectos de ciencia debemos incluir en un capítulo que se llama metodología, donde debemos con todo detalle explicar qué metodologías se van a usar para poder responder las preguntas que se formulan en el proyecto. Y en estos momentos, Fondesit y muchas otras instituciones internacionales están exigiendo a los investigadores de muchos proyectos que usan animales de experimentación, técnicas de DNA recombinante, microorganismos patógenos, un certificado
avalado por un comité de ética de sus respectivas instituciones, en que consta que los procedimientos utilizados por las personas que van a participar en el proyecto están dentro de las normas aceptadas internacionalmente y en el país. No siempre es fácil o posible hacer una evaluación racional de los fines. Existen limitaciones racionales acerca de qué fines de la ciencia son aceptables. No me voy a referir más in extenso a este punto porque hay otro conferencista que se va a referir a este aspecto más largamente a continuación. El impacto de las tecnologías modernas ha sido tan fuerte que puede llegar incluso a alterar la identidad social y cultural de las comunidades que las sufren o las incorporan. De allí que se haga necesario el desarrollo de mecanismos de evaluación de las nuevas tecnologías que se proponen. Estos mecanismos de análisis o evaluación permitirán impulsar, modificar o impedir la realización de un determinado proyecto. Esto es lo que realiza en nuestro país en parte la CONAMA, pero aún estamos lejos de tener los mecanismos apropiados que posibiliten un análisis adecuado de este tipo de proyectos. La evaluación de las tecnologías no solo se relaciona, como muchos pudieran pensar, con la eficiencia y factibilidad de ellas. Dado que las tecnologías se aplican en un determinado ámbito social y por tanto afectan a un sector de la sociedad, evaluar una tecnología implica, además, analizar el impacto que ella tiene en la sociedad, en la cultura y en el medio ambiente. Como ejemplo podemos tomar la instalación de una central hidroeléctrica o de una planta de fabricación de celulosa en nuestro país. Además de la inversión, rentabilidad, creación de nuevos empleos y producción, ya sea de energía eléctrica o de celulosa, se debiera considerar también el efecto sobre el medio ambiente y sobre las personas que viven en el sector. Efectos producidos por la construcción de la planta, por la operación de ella, por la construcción de caminos, el tránsito de vehículos pesados, el ruido ambiental, la emanación de gases, eliminación de derechos al agua, etcétera, etcétera. En el caso de la planta Celco y la muerte de los cisnes de cuello negro en el río Cruces, no solo se contaminó el río, desaparecieron las plantas de luchecillo y se murieron los cisnes, sino que gran parte de la comunidad de Valdivia y de otras zonas del país protestaron enérgicamente por estos hechos. ¿Estos resultados eran previsibles? Si no lo fueron, ¿son remediables? En resumen, y de acuerdo con lo postulado por León Olivé, la evaluación externa de un proyecto tecnológico debe tomar en cuenta, además de su costo y la disponibilidad de recursos, las posibles consecuencias en la estructura social y cultural y las consecuencias sobre el medio ambiente. Lo que importa en último término, según Olivé, son los seres humanos y la satisfacción de sus necesidades y legítimos deseos. Del análisis anterior queda claro entonces que los proyectos tecnológicos concretos no son éticamente neutros y pueden estar sujetos a evaluaciones morales. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, aunque se produzca un cierto daño, ya sea a una persona, a un grupo de personas o al medio ambiente, es posible justificar la realización de ciertas acciones, apelando a razones de bien común o personal superiores. Se han postulado entonces una serie de condiciones para la aceptabilidad de los daños. Una de ellas es que no exista ninguna otra opción alternativa que permita obtener los mismos fines. Fines que, por supuesto, deben ser moralmente aceptables para todos los involucrados. En algunos casos esto es muy claro, en otros no tanto. En la mayor parte de los casos en los cuales se usan determinadas tecnologías, o más aún cuando se trata de innovaciones tecnológicas, es muy difícil poder prever todas las posibles consecuencias. Muchas veces se producen daños que no son intencionales porque fueron imposibles de prever. Y esta es una característica típica de la tecnología y las innovaciones tecnológicas. Para complicar aún más las cosas, muchas veces no es posible un consenso entre los que quieren desarrollar un proyecto tecnológico,
los que deben juzgarlo y los afectados. En muchas situaciones, los intereses suelen ser opuestos e irreconciliables. Ejemplos de ellos hemos visto numerosos en los últimos tiempos en nuestro país. Conflictos entre grupos ecologistas y el proyecto Pascualama o construcción de la central Ralco, etc. Estos conflictos entre grupos ecologistas, empresas y proyectos tecnológicos han llegado a ser una característica de nuestros tiempos. Normalmente, el único fin de las agrupaciones ecologistas es preservar a como dé lugar el medio ambiente intacto, frente al de las empresas, cuyo fin es normalmente netamente económico. El problema es entonces, ¿qué hacer cuando es imposible llegar a un acuerdo racional entre las partes afectadas? Existen a priori dos opciones posibles, pero también extremas. Una es adoptar una posición conservadora y prohibir todas las innovaciones tecnológicas cuyos resultados son imposibles de prever. La otra, aceptar todo tipo de innovaciones tecnológicas e ir corrigiendo los efectos no deseados a medida que ellos se produzcan. Ninguna de las dos opciones parece ser éticamente justificable, pero además son inútiles desde el punto de vista práctico. Ya no es posible detener el avance científico y tecnológico. Por ejemplo, una acción conservadora como prohibir la experimentación relacionada con el clonamiento de genes humanos o con embriones, entre otros, puede tener como consecuencia que esta experimentación se haga de todas maneras, pero en laboratorios clandestinos, que no están sujetos a las normas y regulaciones institucionales de los proyectos autorizados. Y por lo tanto, resultará peor el remedio que la enfermedad. Por otro lado, la posición permisiva tampoco es aceptada por la sociedad actual, que ha presenciado con temor, entre otros hechos, algunos accidentes producidos en plantas nucleares, en el transporte y almacenamiento de productos tóxicos, etc. Este análisis ha llegado a sugerir que si bien no es aplicable un principio que exija conocer objetivamente las consecuencias de las innovaciones tecnológicas para proceder a su aplicación, tampoco se puede permitir la aplicación indiscriminada y la proliferación de cualquier tecnología. Las organizaciones ecologistas han propuesto algo bastante razonable que se conoce como el principio de precaución. El principio de precaución establece que se tomen medidas preventivas cuando existan bases razonables para creer que la aplicación de un proyecto puede resultar peligrosa para el ecosistema y para la sociedad, podríamos agregar nosotros. Si bien este principio parece razonable, no soluciona en definitiva todos los problemas, puesto que no hay tampoco criterios únicos por parte de todos los interesados para decidir cuándo existen dudas razonables para impedir la realización de un proyecto. La solución solo puede provenir de la participación responsable e informada de todas las partes interesadas en la discusión del problema, con el único fin de llegar a un consenso mínimo que satisfaga a todos los involucrados. Ello significa pluralismo en contraposición a absolutismo y relativismo. Puesto que en nuestro país la tasa de industrialización relativa aún es baja, prácticamente toda la investigación científica y tecnológica se realiza en las universidades. Sin embargo, debido al crecimiento económico del país, esta realidad está cambiando. El aumento de la industrialización y la tecnología plantean nuevos problemas que se relacionan con el medio ambiente y con las personas que por diversos motivos pudieran resultar afectadas. La sociedad chilena se ha sensibilizado y reacciona cada vez más frente a los cambios del medio ambiente. Ello significa que cuando la empresa o el Estado se vean enfrentados a este u otro tipo de problemas, requerirán la participación de expertos y recurrirán a los investigadores especialistas. Por otra parte, la formulación de normas y decisiones relativas a la interacción industria-medio ambiente requerirá también del sustento científico. La asociación ciencia-empresa o ciencia-estado puede ser muy beneficiosa, pero también puede generar crecientes conflictos de interés. La empresa puede, como ya es común en países desarrollados, pagar muy bien por estudios o consultorías sobre un tema específico,
financiar investigaciones de los académicos mediante proyectos concretos. Puede financiar la construcción de laboratorios, la compra de instrumental, viajes y otros. Esta interacción de los científicos con la empresa será positiva en la medida que las investigaciones sean consistentes con los métodos y los estándares aceptados internacionalmente. No lo será si la empresa solo selecciona los resultados que le son favorables y oculta o elimina otros. La participación de los científicos en esta interacción debiera regirse por principios éticos y no por los montos que la empresa invierte financiando sus honorarios o su investigación. Conflictos de esta naturaleza han comenzado a aparecer en Chile y especialmente documentado está el caso Celco, con varios informes en los cuales participaron investigadores de distintas universidades del país. Para terminar entonces con esta exposición, me parece que queda relativamente claro que los científicos y los tecnólogos tenemos una responsabilidad moral. El solo hecho de saber implica una responsabilidad moral. La condición de expertos, de científicos y tecnólogos los coloca en una situación de gran responsabilidad, ya que la sociedad requerirá de su opinión autorizada.